Por favor, abren sus Biblias a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Esta semana estamos comenzando una nueva serie, nosotros y también la iglesia en inglés. Vamos a enfocarnos probablemente en las próximas 8 semanas en la doctrina de la iglesia. Así que este va a ser nuestro enfoque, aunque de distintas porciones de la escritura. Y bueno, en el libro de Efesios hay muchísimo aquí en cuanto a esa gran doctrina y en realidad una gran motivación para nosotros reconocer quién somos, lo que Dios ha hecho en una manera tan especial para nosotros. Así que Efesios capítulo 3 y bueno, al comenzar, quiero ver un poco del fondo de algunos antecedentes de este pasaje. Así que vamos a mirar rápidamente en Efesios capítulo 2, versículo 19 hasta el fin del capítulo. Efesios 2, 19 al 22. Noten lo que escribió Pablo. Así que ahora ustedes, los gentiles, y interesante notar aquí que realmente los creyentes de la iglesia hoy en día son gentiles. Gracias a Dios. Él estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante el Espíritu. Bueno, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, que es predominante una congregación gentil, está explicando las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos, revelando el plan redentor de Dios e informando a los gentiles sobre todo lo que Dios ha hecho por traerles a su familia. Y se emociona al contarles lo que Dios ha hecho por ellos. Y esa emoción lo provoca a querer orar por ellos. Y es lo que va a hacer en capítulo 3. Entonces, en versículo 1 de capítulo 3, Pablo comienza su oración: cuando pienso en todo eso. En la traducción Nueva Biblia de las Américas se tradujo así: por esta causa. Y va a notar que en versículo 14 comienza de nuevo con la misma frase: cuando pienso en todo esto. Y luego él comenzó a orar para la iglesia. Así que versículo 1 a versículo 14 hay un desvío que Pablo hace aquí. Va a hablar de un tema diferente durante unos minutos antes de entrar realmente en su oración. Así que lo que vemos aquí en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13, son lo que llamarías declaraciones entre paréntesis. Es un paréntesis. Es interesante al entrar en este desvío que nos cuenta un poco sobre sí mismo, sobre su propio ministerio y el llamado que estaba sobre su vida para ministrar a los gentiles
para ser realmente un mensajero del Evangelio a las naciones gentiles. Y entonces, en nuestro estudio, esta mañana queremos enfocarnos en esta declaración, entre paréntesis, que hace Pablo porque hay algunas, cosas tremendas declaradas aquí que creo que para nosotros va a ser algo de animarnos. Y el tema principal de este pasaje es: la iglesia fue un misterio escondido y existe solo por el poder transformador de Dios. Y luego en capítulo 1 vemos el primer punto de Pablo: el hecho que Pablo fue un prisionero de Cristo. En versículo 1. Cuando pienso en todo eso, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Entonces, la primera cosa que nos dice acerca de sí mismo es que era un prisionero. Él estaba en la prisión por ellos. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y ahora, mientras él escribió esto, Pablo estaba literalmente en la cárcel, la prisión, porque llevó el evangelio a los gentiles, a todos los lugares a los que iba. Los resistentes judíos comenzaron a hacer disturbios para Pablo. Pablo no les está llamando la atención sobre para que hacerlos sentir mal, al contrario, quiere que vean que para él valió la pena por causa de la salvación de ellos. Pero también es interesante que Pablo se refiere a sí mismo como un prisionero de Cristo Jesús. Llama la atención que en ninguna parte Pablo se refiere a sí mismo como un prisionero de César. Era un prisionero de César. Había sido arrestado porque los judíos lo acusaron de sedición, traición contra el emperador. Pero ¿saben una cosa en la mente de Cristo? Esa gran declaración está presente. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Así que estaba en Roma, un prisionero de César, esperando el juicio ante Nerón, pero ni una sola vez dice que fue o es un prisionero de César. Es siempre prisionero de Cristo Jesús. Y la razón es obvia cuando lee sus cartas. Vio que César no era quien tenía la última palabra sobre él. Qué pensamiento tremendo. ¿Quién tiene la última respuesta sobre nuestras vidas? El Señor Jesucristo. La duración de su encierro no fue determinado por César, sino por el Señor Jesús. Y cuando Pablo llegó a comprender a aquel a quien servía, supo que Jesús tenía el control de la historia. Él es el soberano. Él es el que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. El que ordena y su voluntad se cumple. Pablo sabía, por lo tanto, que cada vez que el Señor Jesús decidiera que el encarcelamiento de Pablo no tendría más valor, sería puesto en libertad.
que cuando el Señor Jesús habló, César actuó. Por lo tanto, nunca se vio a sí mismo como un prisionero de César. Y bueno, para un momentito aquí, creo que hay una gran aplicación aquí para nosotros hoy en día. Una aplicación personal para cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que hay momentos en nuestras vidas en que nos encontramos en una especie de prisión. Estamos atrapados en alguna parte. Todos nosotros hemos experimentado eso. Ve que algunos están en una prisión llamado un matrimonio sin amor. ¿Y cómo puede cambiar eso? Otros están en la prisión de un trabajo sin salida, preguntándose cuándo el Señor cambiará la situación. Algunos están en una especie de prisión, quizás físicamente, con los problemas de salud. Y es difícil y lo hacen día a día solo por la gracia de Dios. Y bueno, cualquiera que sea la situación, esa especie de presión en la que nos encontramos, tenemos que tener en cuenta que a veces es durante esos momentos que terminamos creciendo de una manera que no podríamos crecer si estuviéramos en movimiento. En esos tiempos de dificultad, nosotros sí dependen del Señor, aún más. Crezcan más. A veces terminamos haciendo cosas durante ese tiempo para el Señor que son más provechosos que cualquier otra cosa que hayamos hecho. Así que puede hacer lo que hizo Pablo. Aprovechar la situación al máximo. O puedes quejarse. Y no hacer nada, ni aprender nada. Pero tiene que recordar, nuestro Señor tiene el control de nuestra vida. Lo que vamos a pasar mañana y el otro día, otra semana. Dios tiene el control. Y bueno, es interesante que lo que Pablo hizo durante su encarcelamiento duro, ¿qué hice? Él escribió. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y generalmente cuando estaba en prisión, que no pude hacer nada más. Así que Pablo vio la mano de Dios cuando él estaba en prisión. Y por eso se refería a sí mismo como el prisionero de Cristo. Creía que Cristo tenía un propósito en que él estuviera en la cárcel y lo aprovechó al máximo. Y Dios bendijo a muchas personas a través del sufrimiento de Pablo. Así que, número uno, Pablo fue una prisionera de Cristo Jesús. Pablo también fue un mayordomo o administrador del Evangelio de Gracia. Vemos esto en versículos 2 a 6. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Y tal como antes le escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Y cuando leen esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de ese plan acerca de Cristo.
Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Ustedes saben que Dios me encargó de una manera especial. En la Nueva Biblia de las Américas se traduce de sí, han oído de la dispensación de la gracia que Dios, que me fue dada para ustedes. Y cuando habla acerca de una dispensación aquí, no se refiere a un periodo de tiempo, sino a la responsabilidad que le fue dado a Pablo de llevar el evangelio a los gentiles. Y un mayordomo es un sirviente a quien se le encomendaba una cierta responsabilidad y se le daban ciertos bienes para que los dispensara, para que pudieran repartirlos entre otras personas. Y esto está exactamente en línea con lo que había escrito en el libro de Corintios, mucho antes. 1 de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Y noten la palabra misterio que Pablo usa aquí en 1 Corintios capítulo 4. Es muy diferente de nuestra idea de un misterio. Bueno, yo me gusta leer libros de ficción y me gusta leer los misterios. Bueno, alguien mata a alguien y vamos a encontrar quién lo hizo y todo eso. Todo el misterio y suspenso. Y algunos como Agatha Christie y otros que han escrito esos libros. Pero escuchamos la palabra misterio y pensamos es un libro de ficción. Pero la palabra griega usada aquí es mysterion. Habla de algo que una vez estuvo oculto y ahora ha sido revelado. Y es la revelación concerniente la obra y el ministerio de Cristo. Pablo dice en versículo 5 que estaba escondido en otras generaciones. ¿Qué dice versículo 5? Dios no se los reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, que este misterio es que, bueno, nosotros sabemos que los creyentes del Antiguo Testamento no sabían nada de eso, en ninguna manera. Ellos tenían una idea acerca de un Mesías, pero no entendían lo que él iba a hacer. Y nosotros sabemos que hay dos venidas de Cristo. La primera fue por un rescate. Y la segunda, un reinado. Primero era sufrir y servir. La segunda es presentarse como el soberano. Y tenemos esa seguridad. El mismo Cristo que nació en Belén, algún día van a venir como rey. Y va a reinar por toda la eternidad. Bueno, los del Antiguo Testamento, los judíos, ellos no entendían nada de Isaías capítulo 53. Nosotros leemos y sabemos exactamente lo que significa. Pero ellos ni tenían idea en cuanto a esto.
tampoco entendieron el papel de Dios que los gentiles jugarían en el plan de la redención de Dios. Y en realidad Dios necesitaba preparar a los seres humanos para el desvelamiento de ese gran secreto. Tenía que prepararlos para ello. Y esto lo hizo por medio de los rituales y símbolos del Antiguo Testamento. La entrega de la ley, todas las reglas en cuanto a los sacrificios. Todo lo cual nos ayudó a comprender que nosotros, los seres humanos, tenemos algo intrínsecamente malo en nosotros, que no puede ser curado con algunos simplemente, resoluciones que hacemos cada principio del año. No, hay algo mal. Y lo único que puede curarlo es la muerte misma. La paga del pecado es muerte. No hay excepción. La única manera para pagar el castigo, alguien tendría que morir. Por eso usted puede leer el libro de Levítico en el Antiguo Testamento y regla tras regla en cuanto a todos los sacrificios. Simplemente para recordarles que, delante de un Dios santo no hay opción. La sangre puede cubrir el pecado. Dios tuvo que preparar esta raza para poder captar ese hecho y estar listo para creerlo. E incluso entonces no había revelado completamente este misterio. Un poco se reveló en el pasado, pero el gran secreto se mantuvo oculto. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios le había encomendado llevar la revelación del misterio a los gentiles. Así que la segunda cosa que Pablo nos dice es que Él fue hecho mayordomo para revelar el misterio del Evangelio de la gracia a los gentiles. Así que fue un prisionero de Cristo, un mayordomo. Y luego en versículos 7 y 9, Pablo revela el poder transformador de este misterio. Noten la última parte del versículo 6. Ambos pueblos, los judíos y los gentiles, forman parte del mismo cuerpo. Y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones. ¿Por qué? Porque ambos grupos pertenecen a Cristo. Versículo 7. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. La obra del Evangelio afecta a los gentiles en tres maneras. Primero, ellos eran herederos en común, miembros de un mismo cuerpo, partícipes en común de una misma promesa con los judíos. Segundo, todas las bendiciones y promesas que Dios le hizo a Abraham y su descendencia están ahora disponibles para nosotros debido a nuestra fe en Cristo Jesús. Y en tercero, acuérdate que, como dice en el libro de Gálatas, ellos son hijos de Abraham por fe. Recuerden, ninguno de esto en realidad fue conocido por los judíos. Ahora, si regresa al Antiguo Testamento, encontrará que definitivamente hubo declaraciones hechas por los profetas con respecto a los gentiles, implicando que ellos iban a ver una bendición sobre los gentiles.
El Mesías debía ser una luz para iluminar a los gentiles y la esperanza del pueblo de Israel. Y hay muchos lugares en los profetas y en los salmos donde encontrarás referencias a los gentiles alabando a Dios. Pero ningún judío en el primer siglo jamás soñó, jamás hubiera imaginado que los gentiles pudieron tener una relación con el Dios de Israel sobre la misma base que tendrían una relación con el Dios de Israel. Ningún judío del primer siglo jamás soñó que podría venir a Dios en igualdad de condiciones. Y ningún judío hubiera soñado jamás con esto. Fue increíble para ellos. Y Pablo está diciendo, bueno, no lo soñó. No lo soñé. Yo no inventé esto. Esto es lo que me fue dado por revelación. Versículo 7 sigue. Por igual de las riquezas heredados por el Hijo de Dios, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan la promesa de las bendiciones. Pero Pablo no solo estaba asombrado por el plan de Dios, fue bendecido por haber sido nombrado el mayordomo, administrador de él, proclamando las bendiciones a los gentiles. Versículo 8, aunque soy menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. Pablo aquí es simplemente estático. Está asombrado que Dios lo llame un ministerio tan maravilloso. ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Por eso él está diciendo, soy el menos digno de todo el pueblo. Y algunas veces las personas son frenadas por su pasado. Y Pablo, mirando atrás, pudo haber sido lisiado por lo suyo, pero no con Dios. En vez de eso fue humillado por la gracia de Dios. Dios aún elegiría usarlo. Pablo pudo haber estado confundido al principio por el llamado de Dios. ¿Por qué? Pensando, y podemos leer de todo lo que pasó en la vida de Pablo. Él sería perfecto para ministrar a los judíos, ¿no? Debemos recordar que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestras. Pablo, perfecto para los judíos. Bueno, aprendido, empapados en la tradición religiosa de Israel, un estudiante de la palabra, un erudito. Pablo aún era un fariseo. Todo esos, bueno, características de él. Perfecto para alcanzar los judíos. Pero ¿qué hizo Dios? Bueno, Pablo, voy a enviarle a los gentiles. Los gentiles, gente ignorante de las cosas religiosas de Dios, no conocían nada de la ley de Dios. Pablo es enviado a ellos para que ellos tendrían que depender completamente en el Señor. ¿Y quién fue la persona que Dios envió a los judíos? Nada más que Pedro. ¿Qué de Pedro? Es solamente un pescador. Sin educación,
en ninguna manera un erudito de los judíos, pero Dios eligió a él para guiar a los judíos. A veces, increíble como el Señor, el plan de Él, lo que Él va a usar para su honra y su gloria. Y ahora me gusta la forma en que Pablo describió el Evangelio en versículo 8, como los tesoros inagotables por medio de Cristo Jesús. Son tan profundos, más profundas que de nuestra capacidad de descubrirlas. Son incomprensibles para nosotros y ¿por qué ese pasaje debe ser tan emocionante para nosotros? El comentarista Kit Hughes dijo, ¿cuáles son las riquezas? Son riquezas de salvación, riquezas santificadores, riquezas que crean una relación, riquezas prácticas, riquezas eternas. Son inagotables. Y como esa que a veces pensamos, bueno, eso ya he leído antes, ya lo he hecho, ya lo he oído. ¿Podemos ponernos así? ¿Verdad? A veces al estudiar un pasaje como esto me encuentro diciendo, voy a predicar, pero Señor, yo sé que ellos saben esto. Y necesitamos recordar que estas son las inescrutables riquezas de Cristo. Podríamos pasar 1,000,000 de vidas meditando sobre estas verdades y nunca, ni siquiera empezar a acercarnos al fondo de ellos. Esa es la realidad. Es un hecho. Si estás aburrido de Dios, si estás aburrido de la palabra de Dios, entonces necesita ir al Señor y dice, por favor, Señor, toca mi corazón. Cambia mi corazón, ablándame, porque yo sé que no he llegado al fondo del cofre del tesoro cuando se trata de sus riquezas. Esos son inagotables. Y Pablo tenía el privilegio de predicarlo. Y nosotros tenemos el privilegio de compartir las inagotables riquezas de Cristo con los demás. Versículo 9. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Y habiéndosele confiado tales riquezas, la pasión de Pablo es dar a conocer este evangelio a todos los seres humanos. Quiere que todos vean y participen de la comunión de este ministerio. Y noten versículos 10 al 13. Como Pablo anunció el plan de Dios para que todos puedan verlo. Versículo 10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era un plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¡Qué declaración, eh! Por eso les ruego que no se desaminen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Este párrafo es muy importante.
Hay mucho dentro de ese párrafo. Lo que Pablo está diciendo en versículo 10 es que la intención de Dios es que a través de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a todos. Pero noten lo que está diciendo. Él está diciendo que, bueno, ¿ese es para quién? Para los ángeles. Para los ángeles. Increíble. Es que eso es de lo que los principados y potestades están hablando. Los ángeles. Ellos aprenden acerca de Dios, pensando en esto. Ellos sirven a Dios todo el tiempo, por toda la eternidad. Pero ellos van a aprender algo acerca de Dios. ¿Cómo? Por observar a nosotros. Eso es increíble. Cuando piense de esto, es como si estuviera presentado un gran drama. La historia es un teatro. El mundo es el escenario. Y los miembros de la iglesia en cada tierra y cada país son los actores. Y Dios mismo ha escrito la obra, la dirige y la produce, acto tras acto, escena tras escena, la historia que continúa desarrollándose. Pero ¿quiénes son los espectadores? Por supuesto, los gobernantes, la gente en toda la tierra, en todo el mundo. Pero los principados y potestades en los lugares celestiales. Un gran erudito bíblico, Juan Stott, dijo: es a través de la vieja creación, el universo, que Dios revela su gloria a los seres humanos. Pero a través de su nueva creación, la iglesia, que Dios revela su sabiduría a los ángeles. Los ángeles nos observan, porque somos parte del misterio. Nosotros somos lo que Jesús murió para redimir. Nosotros somos lo que Él ha llamado, el elegido. Nosotros somos lo que Él ha hecho en un nuevo cuerpo. Un cuerpo, bueno, no hay otro en comparación, aún similar de ninguna manera. Noten lo que Pedro escribió en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Versículo 10 dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparado para ustedes. Se preguntaba a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre el sufrimiento de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Versículo 12. Si les dijo con los mensajes que habían recibido, no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso, noten lo que dice aquí, que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Aún los ángeles observan con gran expectación. Literalmente significa se agachen para ver. Están observando. Y es como nosotros aquí en el cielo, los ángeles, ellos están mirando. Noten lo que pasó ahí y qué pasó ahí. Y la iglesia allá. Y cómo el Señor está usando. Increíble. ¿Y nosotros? No. Esos son tesoros inagotables.
Ahora la inferencia en nuestro texto aquí en Efesios, así como lo que Pedro escribió, es que Dios no reveló todo su plan de redención a todos, menos los ángeles. Y cuanto más nos observen, más aprenden de la sabiduría múltiple de Dios. Múltiple es de muchos colores, sabiduría multifacética de Dios, como impresión de color. Más que aprendes, más colorido se vuelve. El misterio revela y promueve el propósito eterno de Dios en Jesús, previamente escrito en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 10. Pablo escribió, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo. Tres palabras muy importantes. ¿Saben una cosa? Nuestro Dios tiene un plan y nadie va a pararle. A veces vemos lo que está pasando en el mundo y bueno, no podemos entender la maldad y todo. Pero quiero decirle, al debido tiempo, en el tiempo de Dios. ¿Y qué cosa? Pensando de Lázaro, quien murió, Marta y María había enviado, por favor, Señor, el que usted ama está muriendo, está enfermo. Y él no subió para ir. Lázaro murió. Y Jesús llegó 4 días después. Pero ¿sabe una cosa? Fue el debido tiempo. Fue el tiempo adecuado. Porque el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Esperamos y anhelamos esta cosa, otra cosa. En el debido tiempo. Gracias a Dios que servimos uno que es siempre al tiempo. No importa. A veces no entendamos. Por favor, las maneras, los pensamientos, mucho más altos que nosotros. Y Él está en control. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Sabe una cosa? Vivimos en un día ahora donde podemos ver más que nunca la gente siguiendo a Satanás y todas las cosas de oscuridad. Pero estoy aquí para decirle que la palabra de Dios dice que todo va abajo, sus pies, bajo de su autoridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es la verdad. Y ese misterio del cuerpo unificado de Cristo es conforme a ese propósito. Es un anticipo de lo que Jesús hará en última instancia, en su cumplimiento de resumir todas las cosas en sí mismo. Y Pablo termina nuestra sección en Efesios capítulo 3, versículo 13. Por eso les ruego que no se desaminen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Gracias a Dios. Solo Dios podría hacer lo que Él hizo en crear su cuerpo. Judíos, gentiles, juntos. Y fue una cosa maravillosa que aún los ángeles están observando lo que el Señor está haciendo por medio de su cuerpo. Debemos ser fiel en todo
Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Dentro de un momentito voy a orar. Pero simplemente quiero decirle, bueno, es maravilloso lo que el Señor ha hecho en enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados en sus hombros como el sacrificio último para siempre. Y qué privilegio tener al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Si está aquí esta mañana y no tiene la confianza que sus pecados han sido perdonados, yo quiero invitarles. Ustedes pueden acercarse a Cristo hoy. Él está listo para recibirle. Él murió en su lugar como su sustituto. Y solo tiene que pedirle perdón de sus pecados, recibirle en su corazón. Y Él ha prometido estar con usted para toda la eternidad, para darnos vida nueva, vida eterna. No es por ir a una iglesia, ser un miembro, hacer todo tipo de buena obra. Bueno, esas cosas son buenas, sin duda, pero no son la respuesta. La manera de tener sus pecados perdonados y ir al cielo para estar con el Señor para toda la eternidad. Solamente por medio de su fe. Poner su fe y su confianza en la obra que Él logró en la cruz. Y al tercer día fue resucitado de entre los muertos y está al lado del Padre ahora intercediendo a favor de nosotros. ¿Jamás ha recibido a Cristo? Y luego hay otros creyentes que están aquí. Había mucho para nosotros hoy. ¿Estamos viviendo como somos prisioneros de Cristo? Bueno, yo sé que podemos ser atrapados en muchas cosas, pero debemos estar envueltos por los brazos de Cristo en todo lo que hacemos. Y gracias por la presencia del Espíritu Santo para hablar a nuestro corazón en cada momento. Sí, todavía somos pecadores, perdonados por supuesto, pero fallamos cada día. Pero gracias a Dios, Dios es fiel y podemos confesar nuestro pecado y Él nunca va a echarnos afuera. Estamos aquí. Hay cosas que Dios está hablando, debe responder a tu espíritu hoy. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por este pasaje tan maravilloso, con verdades ricos. Ayúdanos a comprenderlos, meditar sobre ellos diariamente, reconociendo el lugar especial. Pablo era un mayordomo de eso. Y ¿sabe una cosa? Estamos aquí con un propósito. Ser tu representante a un mundo oscuro por el pecado. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra responsabilidad delante de ti y delante de todos los en nuestro alrededor. Ayúdanos a ser fiel. Ahora otra vez para los que están aquí sin Cristo. No hay mejor tiempo para recibir Cristo que hoy, porque no hay una garantía para mañana. Pero Cristo está listo para recibirlos. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en todo lo que hacemos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.